Empezamos el pleno convocado para el día de hoy, 21 de enero, a las 9:30, pues un poco más tarde. No está mal, ¿eh? Con el siguiente orden del día. Punto número 1, aprobación en su caso del acta del 17 y 21 de diciembre del 2015. ¿Algo que decir en las actas? ¿Nada? ¿Miguel Ángel? No. Nada, ¿no? ¿Rita? No. Pues ok. El punto número 2, corrección de límites catastrales parcelas 842, 843 y 1569. Dictamen que presenta la Comisión Informativa por el que propone al Pleno Municipal la adopción del acuerdo de aprobación de la rectificación de límites de las parcelas 842, 843 y 1569. Visto el informe técnico por el que se pone en conocimiento de una incorrecta representación de la delimitación catastral de las parcelas citadas, teniendo en cuenta que las parcelas 1569 y 843 figuran con titularidad del Ayuntamiento de Orkoyen, a la vista de las modificaciones planteadas con objeto de corregir las deficiencias detectadas y que constan en el plano denominado fase 1, la Comisión Informativa somete a la consideración del Pleno el siguiente acuerdo. Acuerdo favorable a la modificación catastral que rectificará los límites de las parcelas 842, 843 y 1569 conforme el plano adjunto grafiado como fase 1. ¿Algo que decir? Más que decir, preguntar, los 3 metros cuadrados, ¿sabemos algo de esos que se habían perdido 3 metros, eran 13, 3, ¿os acordáis? Ya los encontraron, estaban ahí en la cubeta. La permuta son 12, en vez de 2 como ponéis son 12. Es un error del informe. ¿Algo más? ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿O votamos? ¿De acuerdo? Factor 3 centímetros y medio. Venga, unanimidad. En el punto número 3, aprobación provisional modificación al artículo 36 del PGM, promovido por ICM España. Aprobación provisional del PGM, artículo 36, promovido por ICM España SL. Dictamen que presenta la Comisión Informativa. Dada cuenta del expediente que se tramita para la aprobación de la modificación del Plan Urbanístico Municipal referente al artículo 36 de la Normativa General, promovido por ICM España SL, resultando que aprobado inicialmente por acuerdo del 14 de mayo de 2015, ha sido sometido a información pública durante el tiempo y forma legalmente establecido mediante anuncios publicados en el Tablón de Edictos Municipal y Boletín Oficial de Navarra de fecha 2 de junio del 2015, periódico de la localidad. No se han formulado alegaciones. Con fecha 3 de julio del 2015, por parte de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, se remite informe favorable condicionado a que las edificaciones permitidas no afecten a las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento y en caso de que sean afectadas se prevea su desvío por un espacio de uso y dominio público. Con fecha de entrada en este ayuntamiento de 28 de diciembre de 2015, se recibe informe del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local por el que se dice que ha habido en el expediente errores de tramitación ya que no se presentó la modificación en el Departamento tras la aprobación inicial para informe global, emitiéndose el presente informe con carácter de global y una vez subsanadas las deficiencias señaladas en el mismo deberá volverse a aprobar provisionalmente. Con fecha 13 de enero del 2016, el promotor presenta escrito de subsanación de lo señalado en el informe global del Departamento. A la vista de todo ello, esta Comisión Informativa somete a la consideración del Pleno el siguiente acuerdo. Aprobar provisionalmente la modificación propuesta, remitir el expediente al Departamento de Ordenación del Territorio y Gobierno de Navarra para su aprobación definitiva si procede. ¿Algo que decir? No. ¿Nada? No. De acuerdo. En el punto número 4, aprobación definitiva de modificación del Plan General Municipal parcela 1153. Dictamen que presenta la Comisión Informativa sobre aprobación provisional del PUN. Esto está mal, es aprobación definitiva. Es aprobación definitiva de la modificación del PUN referente a la parcela catastral 1553, unidad S6, Z9, promovido por Masa. Dada cuenta del expediente que se tramita para la aprobación de la modificación del plan municipal referente a la parcela catastral 1153, unidad S6, Z9, promovida por Masa, resultando
que aprobada inicialmente por acuerdo del 15 de octubre del 2015, ha sido sometida a información pública durante el tiempo y forma legalmente establecido mediante anuncios publicados en el tablón de edictos del Ayuntamiento y Boletín Oficial de Navarra de fecha 28 de octubre del 2015, número 214, periódicos de la comunidad, no habiéndose formulado alegaciones. Con fecha 22 de octubre del 2015 ha sido emitido informe por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y con fecha 23 de diciembre. El promotor, con fecha 23 de diciembre de 2015, el promotor presenta documentación complementaria que es informada con informe técnico de fecha 13 de enero de 2016, en el que se dice que la modificación presentada en la segunda declaración es poco relevante, no existiendo problemas en su inclusión de cara a la aprobación definitiva. A la vista de todo ello, esta comisión informativa somete a la consideración del Pleno el siguiente acuerdo: aprobar definitivamente la modificación propuesta, señalando que no se alterarán las asignaciones oficiales de la parcela que quedan idénticas. Publicar el acuerdo junto con la modificación aprobada en el Boletín Oficial de Navarra a los efectos oportunos. Vale, en el punto número 5... bueno, perdón, ¿algo que decir al respecto? Que me quería pasar al 5. Nada, perdonad, Pues en el punto número 5, recepción, obra y plaza y frontón. Visto el expediente, recepción de las obras de urbanización correspondientes a la obra denominada Reurbanización de Plaza y Sustitución de Frontón, conforme el contrato de obra suscrito con Construcciones Luciano Elcarte S.L., a la vista del informe técnico emitido por la arquitecta técnico municipal de fecha 12 de enero del 2016, resultando que con fecha 16 de febrero del 2015 se firmó el acta de replanteo de la obra, estableciéndose a partir del día siguiente a su formalización el plazo de 169 días para su ejecución material, es decir, el 4 de agosto del 2015 como fecha de finalización de las obras, habiéndose solicitado por la constructora con fecha 21 de julio del año pasado ampliación del plazo de ejecución, siendo admitido por el Pleno Municipal su ampliación en 52 días, fijándose como nueva fecha de finalización el 24 de septiembre del año pasado. A la fecha 19 de noviembre, la Dirección Facultativa procede a la firma de la certificación final de obra que es remitida al Ayuntamiento con fecha 10 de diciembre del año pasado. El Pleno Municipal, en sesión de 17 de diciembre, acuerda no efectuar la realización de las obras, estableciéndose fecha límite de subsanación de los reparos contenidos en el informe de la técnica municipal el 11 de enero del 2016, procediéndose con esta fecha a la firma del acta de recepción de la obra. A la vista de todo ello, esta comisión informativa somete a la consideración del Pleno el siguiente acuerdo. Primero, tomar conocimiento del acta de recepción provisional de la obra de reurbanización de la plaza y sustitución de frontón, firmada con fecha 11 de enero del 2016 por la Dirección Facultativa, Construcciones Luciano Elcarte S.L. adjudicataria y la arquitecta técnica municipal, computándose a partir de esta fecha el plazo para la recepción definitiva de las obras, que será de 8 años de conformidad con lo ofertado por el adjudicatario. Segundo, iniciar expediente por incumplimiento del plazo de finalización de las obras, dando traslado del mismo a la Dirección Facultativa y a la empresa adjudicataria para que aleguen lo que proceda. ¿Algo que decir? Nosotros pensábamos proponer que se quedara en la mesa hasta ver aquello que salió hace poco del agua, pero bueno, como está aquí la arquitecta municipal, supongo que la habrás mirado o algo. Sí, lo he mirado y no parece que sea nada grave, sino que es que el agua cuando cae del gotero con el viento golpea en un mismo punto y entonces al final, bueno, pues hace toda esa mancha de agua. Sí, y lo trasladé también a la Dirección Facultativa y opinaba lo mismo. En principio no parece que sea que haya nada más grave, ¿no? Que puede ser que bajaba por ahí una bajante y igual pues que estuviese rota y saliese hacia afuera, pero no me parece que sea eso. Es que eso era lo más preocupante que pudiera ser eso, ¿no? Sí, ahora sí de algo que se haya visto así recientemente es eso. Pero bueno, pues eso se irá mirando y a ver si, ¿no? Si va más o si... Además lo óptimo sería que la obra estuviese a la hora de la recepción totalmente, pero bueno, siempre estamos cubiertos de alguna manera por una garantía final de 8 años, que es la que ofertó la empresa. Es mejor siempre no recepcionarla y hacer todo, pero bueno, que de alguna manera, si a futuro pudiera salir alguna otra problemática, estamos cubiertos con la garantía. ¿Algo más? No, si la técnica dice que es adelante, pues adelante. Pero la recepción.
¿Votamos? Si el gotero no está, vamos. Sí, no, o sea, Eso no es tendrá ninguna posibilidad luego cosa. que vaya chupando y al final salga por el otro lado. En caso de mucha lluvia. No, o sea, el terreno es toda la fachada es igual. Ya. Entonces, igual que en este punto, si llueve mucho, pues también me penetraría pues, por cualquier otro punto, vamos. ¿De acuerdo entonces? Vale. Pasamos a... No estamos de acuerdo en hacer votar. Nota de reparo. En el punto número 6, acuerdo sobre la nota de reparo de clases de adultos. Gracias. Vista la nota de reparo de intervención a las facturas S2-15-100, S15-113 y S2-15-138 de Dindaya Fundación Ya, teniendo en cuenta que la documentación para iniciar expediente de modificación de contrato se ha entregado con fecha 8 de enero del 2016, que las cuotas cobradas lo fueron antes de que se publicara en el boletín oficial de Navarra el acuerdo plenario y que la unificación en un grupo contó con el visto bueno de la alcaldía y el concejal responsable. Visto todo ello, esta comisión informativa somete a la consideración del pleno el siguiente acuerdo. Primero, autorizar al alcalde para el inicio del expediente de modificación del contrato suscrito en su día con Dindaya Fundación Ya para impartir clases de euskera para adultos, adaptándolo a las nuevas condiciones del curso 2015-2016, dando de esta forma cobertura legal y autorizando el pago de las facturas objeto de la nota de reparo de la intervención municipal. Segundo, mantener las cuotas por el curso cobradas a las personas inscritas, dado que la aprobación y publicación de los precios públicos se efectuó en el Boletín Oficial de Navarra con posterioridad a la realización de la inscripción del curso. Tercero, dar el visto bueno a la unificación en un mismo grupo de las personas inscritas en las clases de euskera para adultos. ¿Algo que decir? Pues, Sí. no. Igual. Sí, nosotros en este punto, mira, el tema de autorizar y modificar el contrato, por supuesto, dar el visto bueno también, pero el segundo punto, el de mantener las cuotas, no nos parece correcto, puesto que, bueno, sí que, si bien es cierto que las cuotas se publicaron en el boletín oficial a posteriori, yo creo que si tenemos la norma que las personas que están fuera que no están empadronadas en Orcoyen tienen una casa y los empadronados tenemos otra, pues nosotros consideramos al Grupo Socialista que tiene que haber igualdad de oportunidades para todos y no menoscabar los derechos de los empadronados frente a los no empadronados. Me da igual que sea zumba, ballet o cualquier otro tipo de actividad. Entonces nosotros, el primer y tercer punto, pues lógicamente hay que adaptarlo a la normativa, y el segundo, pues no vamos a decir que no. El problema es que el acuerdo es en su conjunto. Y entonces diremos que no. ¿Algo más? Nosotros queremos que por el primer punto queda cubierto todo y desde luego el que estamos en contra es el punto 3 y vamos a proponer votar aparte los 3 puntos si es posible. Y es que a nosotros nos parece que lo de la unificación hay una instancia de los usuarios diciendo que no estaban de acuerdo, no se ha tratado eso, ni se ha hablado, ni se les ha tenido en cuenta para nada, y entonces quiere decir que no cambia nada porque se apruebe ese punto o no se apruebe. Entonces aprobarlo expresamente, nosotros no estamos de acuerdo debido a las quejas de los propios usuarios que llegan a presentar una instancia. Y nos parece además eso que el punto 1 ya cubre todo según lo que se habló aquí en la comisión. Nos parece que con eso sería suficiente de acuerdo. No estaríamos a favor ni del segundo ni del tercero. No obstante, ¿Por qué no estáis a favor del segundo? Pues ¿Se puede saber? porque sí, claro que se puede saber. Porque nos parece que con el primero, lo que te digo, queda incluido todo. Y hay un acuerdo del pleno que cubre todo y ya está. El segundo no estamos de acuerdo porque si se va a explicar lo que pasa con esto, pues quiere decir que tampoco cuenta lo que ocurre, que lo ha explicado muy bien Erika. O sea, dice aprobar, o sea, es como pasar por lo de puntillas, ¿no? Si se va a poner, pues eso, hay una persona de fuera que no estaba cubierta, pero bueno, claro, que no se había publicado, o sea, si se va a contar, que se cuente todo. Esto nos parece pasar de puntillas. En cualquier caso, insisto, con el punto 1 creemos que queda cubierto todo lo que se habló en la comisión. Entonces nosotros seríamos partidarios de retirar el 2 y el 3, aprobar el 1, y ya se le da cobertura legal a la nota de reparo, que era lo que pedía la intervención, nos parece suficiente. ¿Y cuánto le cobramos a ese no vecino? Lo que dice el boletín. No, ya se le ha cobrado. Ya se le ha cobrado. Nos parece, a ver, ¿qué es lo que pone? Dando de esta forma cobertura legal y autorizando el pago de las facturas objeto de la nota de reparo. Ya está.
No lo digo tampoco demasiado, pero bueno. Pues, entonces tu propuesta es votar los puntos por separado. Por separado o retirar el 2 y el 3 y por considerar eso, Lo digo por que votar, no lo cubre todo. por votar tu propuesta, pero yo te digo lo mismo que Erika, aquí el acuerdo viene en su conjunto. Nosotros no tenemos ningún problema en votar en conjunto, ya te he dicho. El tercer punto, desde luego, ni se habló en comisión. O sea, no sé por qué viene dictaminado. El 1 y el 2 sí se hablaron, el tercero ni se habló. O sea, ni siquiera puede haber dictamen de comisión de ese punto, pensamos nosotros, ¿vale? Hombre, yo creo que sí que se habló. Del Estuve tercero, explicando que nosotros tuvimos una reunión con la técnica municipal, estuvimos explicando que de 4 grupos de 2 grupos se han hecho uno, que se dice que la técnica fue la que propuso la unificación de los grupos. Pero no se habló de dar el visto bueno a la unificación. Se contó parte de lo que había pasado. Preguntamos sobre si se había hablado con los alumnos y no. Se nos dijo que no, si había alguna solicitud, parece ser que no. Luego resulta que sí que hay una solicitud. Hombre, uno de los temas a ratificar era Pero no se acordó. O sea, se habló de que había una nota de reparo de intervención y que hacía falta darle cobertura legal. Se explicó el problema y eso es lo que se quedó, dar cobertura legal a eso. El punto 3, dar el visto bueno a la unificación, no acordamos Y el eso. 2 tampoco. Y el 2 tampoco. El 2 se estuvo hablando, pero no quedó nada atado, va a ser así. Yo creo que se quedó en los 3 puntos. Vamos, Hombre, tengo Pero clarísimo. seguro que no. Luego también sacamos el acta de la... ¿No? El acta. No, el acuerdo que se propone para la aprobación en pleno es el que está escrito en ese papel. Sí, yo no tengo ningún inconveniente. O sea, si vamos a dar cobertura legal a todo lo que se hizo, que fue precisamente hablarlo de un tú a tú con la técnica, yo creo que para darle cobertura legal tiene que pasar por aquí absolutamente todo. Luego no falta ninguno, ni sobra ni falta ninguno. la cobertura legal, Miguel Ángel, perdona que te interrumpa, la cobertura legal era para la nota de reparo que ponía, que presentó Bien, Maite. pero... Entonces ahí no se habla de la unión de grupos ni de nada, es puramente económico. Sí. Es puramente económico. Eso es lo que se trató, eso es lo que se trató en la comisión y lo que acordamos en la comisión. El segundo punto, lo que te digo, también se habló, también se acordó, pero bien contado, no pasando de puntillas en cualquier caso. Y del tercero, desde luego, no hubo acuerdo, se comentó, pero eso no tiene nada que ver con la nota de reparo de intervención. Creo yo que no tiene nada que ver. El tercer punto está puesto ahí, y a mi juicio muy bien puesto, para que precisamente no se pueda decir absolutamente nada de lo que se hizo, si está bien o está mal hecho. Con esto ya está totalmente hecho. Porque sí, si ahora pasa, sí, está dictaminado. Está dictaminado. Ahora sí. Pues Ahora estará aprobado si se aprueba. Pues votar que no. Pero, Votar que no. a ver, pero que si no puede venir con un dictamen de comisión, algo que no se ha acordado en la comisión. Sí se habló aquel día. No se acordó nada del tercer punto. Supongo que Era la no se nota de dijo reparo, de pero del ese- tercer punto no lo supongo nombra que la nota de los que reparo. redactamos los acuerdos o quien redacta el acuerdo o quien redactamos los conocemos. acuerdos para su aprobación en pleno no nos los inventamos, supongo. No empecemos a darle a la cosa, que yo no estoy diciendo de inventar ni nada. Claro, Estamos diciendo entonces- que se habló del tema y tal. Pero eso venía en la nota de reparo de... Es que este punto es para dar cobertura legal en base a la nota de reparo de intervención municipal. Y este punto que tiene que ver con lo económico. Es que no veo que tenga nada que ver con la nota de reparo. O sea, la nota de reparo es para pagar una serie de facturas a una empresa, que tal y que cual. No veo que tenga nada que ver. Esto es ¿Cómo que... que no tiene nada que A ver, ver? esto es que cuando empezó el curso no se han hecho, para mí, las cosas adecuadamente y ahora es dar una cobertura legal que tú, porque aquello se ha hecho y hay una instancia de los usuarios que hablando en contra de esa unificación de los cursos y hay una... Esto es por la nota de reparo de intervención. Precisamente Estos son sí. temas tuyos del curso, que es otro tema. Parece mentira, Alfonso, que digas ahora esto. Es que cambiéis vosotros como el tiempo. Hoy hace bueno, mañana sale el sol, al otro día no nieva, es que sois una pena, vamos a ver. Joder, resulta que yo no sé si se habrá quejado o no se habrá quejado, porque siempre como hay para todo quejas, todo el mundo se queja, pero en realidad esto se hizo por el bien. Precisamente para evitar que decir, venga, todos fuera porque no hay número. Entonces, si estamos haciéndolo con toda la buena fe del mundo, ¿a qué ahora, hasta en esto, os tenéis que meter en contra? Ya está bien, hombre, ya está bien.
Ya está bien, tener en cuenta lo que estamos haciendo. A ver. Que no es que estamos haciendo es, en este momento, se explicó todo aquí, se explicó. Y lo dije yo, y lo dijo el No señor hubo alcalde. ningún acuerdo en la comisión sobre el tercer punto. Al contrario, te pregunté si habían querido hablar contigo, que me consta que sí. Tú dijiste que no esto. O sea, nosotros en todo caso pusimos pegas a lo que sería este tercer punto. No digas que como el tiempo, no digas que no sé qué. Nosotros en la comisión con este punto estábamos en contra. Ahora sé que hay una instancia quejándose de esto a la que no has atendido, ni has hablado con ellos, ni nada de nada. Esto no tiene nada que ver con la nota de reparo de intervención, este tercer punto, nada que ver. Vamos a ver, Y el punto, vista la nota de reparo de intervención, eso es lo que venía a comisión también. Yo No lo considero que dirías, sí tú que no tiene digas que el ver, tiempo. porque es que si no se aprueba esa unificación Claro, de es grupos, que si no no se se hace aprueba, del otro. si no se aprueba el punto número 2, al final da cobertura a ese pago de la factura, porque Claro, si no se claro, puede pagar. claro. Si no, dejamos sin pagar y que la técnica municipal se haga cargo de su A ver, pero responsabilidad. ese tipo de explicaciones ya es otra cosa, lo que estás diciendo tú a lo que está diciendo él. No, no estoy diciendo yo. Pero yo te digo mi Porque no explicación, estás hablando del cada uno tiempo. lo que sea. Estoy Ya, diciendo pero bueno, pero son argumentos. Alfonso, estoy No, diciendo, no, estoy argumentos, diciendo es que lo según mismo, llevas, según estoy llevas. diciendo lo mismo, estoy diciendo lo mismo, que se Según hizo, sabes. estoy diciendo lo mismo pero con otras palabras. Mucho lo innecesario. No, pues a lo mejor a tu juicio serán innecesarias, pero es así. O sea, y vuelvo a repetir, a mí nadie se ha dirigido para hablar de este tema. Nadie. Alfonso, nadie. Si tú crees a esa persona que te ha dicho, o esas personas, créeles. Si no me quieres creer a mí, no me creas, que no importa Perdona, nada. no, Pero creo vuelvo a que- repetir, nadie, absolutamente nadie de Orcoyen, y de fuera menos, porque no saben que estoy aquí, la mayoría del mundo. Pues nadie se ha dirigido a mí, nadie para hablar ni de esto ni de nada. A todo lo que se han dirigido a mí para hablar de algo, a todo he atendido y a todos. O sea, que me extraña que vuelvas a insistir que efectivamente alguien está intentando hablar conmigo o ha intentado Sí, hablar conmigo. me No consta, es cierto. me consta. Otra Pues cosa es que a ti no te haya llegado. tráemela aquí delante a esa persona y cara a cara yo lo veremos. Ya está. Que yo Fíjate si es ya te simple. dije el otro día que igual Fíjate no si te es había simple. llegado, pero esa persona habla con este ayuntamiento para poder estar contigo. Pues Alfonso, O a sea, mí eso no me eso no te lo he no te lo han negado. transmitido. Yo no te he negado a ti que no te haya llegado, o sea, eso no te lo he negado. Pero que sé que han pedido hablar contigo, eso estoy seguro, además por el punto 3. Y es las pegas que ponemos el otro día. Y Ramón dirá si esto se puede dictaminar o no, porque en el dictamen no se quedó de acuerdo. O sea, Yo a lo que voy es que el punto número 2 y el punto Es que número da 3 importancia. es La cobertura 1. forma parte de un todo, porque sin esos puntos 2 y 3 yo entiendo que no se podría pagar las facturas. Porque la formalización de esa factura está en base a unos criterios que se han formalizado, bien o mal, que son la unificación de los grupos y el cobro de las tasas. Si no se aprueba entiendo que el 2 y el 3 no se puede aprobar el 1. pero si las tasas no han cambiado por la unificación de grupos, si pagan lo Sí, mismo. deberían de haber estado. No, deberían. no cambian, han pagado lo mismo. No ha Pero- cambiado las tasas, estamos hablando de dinero. Pero- el punto 3 da igual no aprobarlo. Alfonso, no es cierto no que da, la no. persona de fuera tenía que haber pagado una tasa que no es la correcta. Efectivamente. Yo estaba Pero eso en todo caso lo cubre el punto 2. El punto 3, la unificación de los dos grupos, no tiene nada que ver con que una persona haya pagado y haya dejado de No, pagar. pero cobertura la pero sí tiene que Y ver no con... cambia, para lo económico no cambia, Carlos, no cambia. O sea, Vamos a ver, han pagado Alfonso, lo mismo los ¿quién? usuarios. Vamos a ver. El punto 3 es que es al final ¿Dónde está? proteger lo que digo yo de que el inicio Hombre. del curso, que igual no sé cómo ¿Me se- quieres decir, por favor, dónde está el acuerdo que diga que había que unificar los grupos? Pero a ver, económicamente la nota de reparo nombra algo de la unificación de los No, grupos. pero lo nombramos ¿Eh? aquí. Si no cambia lo económico, sí hay que pagar lo mismo. Que Sí, no han se pagado puede, lo mismo. que no hay un acuerdo que legalice la unificación de los grupos, no hay un acuerdo por nuestra parte. Claro, y eso es lo que no queremos nosotros, que se legalice, porque los propios usuarios, sin haber hablado con ellos, han presentado una instancia en contra. No se ha tratado, de todo eso no se habla, de todo no. Entonces, si no se ha tratado con ellos, no se les ha tenido en cuenta, no esto ahora de repente aprobar esto, precisamente por eso, ni se habló en la comisión, o sea, sí que se habló, pero no se... no se acordó. La nota de reparo no va en esa Sí, línea. lo entiendo, Las pero facturas no no estoy de cambian por la acuerdo unificación. Esto es al final eso, pues intentar cubrir algo que igual no se ha hecho del todo bien. al Si inicio no, del curso. yo entiendo que si no se aprueba el punto número 3, no se puede pagar las facturas. Pues yo entiendo que sí, porque las facturas no cambian. ¿Y por qué no se trajo lo de la unificación del curso pues cuando empezó, en septiembre o en octubre? Para acordar, si tanto ¿Por qué no problema era, ¿por qué no se acordó? ¿Por qué la técnica municipal no ha hecho un expediente de adjudicación de esos cursos?
a la empresa que da los cursos. ¿A qué no ha Por la hecho? falta de contrato, si lo pones su nota de reparo. ¿Lo qué? No habrá. A ver, está bien claro, que lo que hay que cambiar es lo del primer punto. El nuevo contrato y tal, dar cobertura legal. Lo de la persona esa que viene de Pamplona y se paga, eso es lo que hay que dar cobertura legal. Eso es de las pegas que ella pone en su nota de reparo. Lógicamente, además, de lo de la unificación de cursos, ¿qué tiene que ver con eso? Si han pagado lo mismo, si no cambian las facturas. Pues dijeras, es que hay que aprobar porque como cambia la factura con la unificación... Bien, tendrías razón, pero es que no cambian, han pagado lo mismo. Han pagado lo mismo. Si esto había que aprobarlo en pleno para poder unificar los cursos, pues haberlo traído al principio, que eso es el problema. Que no se ha tenido en cuenta ni a usuarios, ni a nosotros, ni a nada, y ahora hay que aprobar eso. Pues no estamos de acuerdo con el tercer punto, nada más. Una cuestión, perdón. Entonces, si no se aprueba la unificación del grupo, entiendo yo que estamos incumpliendo lo que sería la ordenanza, ¿no?, del grupo de alumnos, ¿no? Entonces no habría posibilidad de seguir con el curso. Entiendo. No llegaría a aprobarlo, unificar. Eso estoy diciendo, que yo considero que va todo en su conjunto, porque si no, no se le podría dar cobertura legal ni al curso actual que se está haciendo, ni a las facturas que se van a pagar. Vamos a ver, recordáis, perdón, no sé si recordaréis que estuve yo diciendo aquí que a esa persona de Pamplona había que cobrarle el 100%. ¿Lo recordáis? Y lo estuve venga a decir. Y por fin me convencisteis de que como ya había pagado, que no sé qué, que era una burrada, que tal, que lo dejásemos así. Bueno, bien, me dijisteis eso, yo lo admití. Ahora estáis diciendo vosotros una cosa que precisamente es justo lo contrario de lo que se habló aquel día. Sí, Alfonso, porque mira, si hacer lo que os dé la gana, si votamos que no, mañana se deshace esto y punto, y se ha acabado. Y los 14 y 13, cada uno que se busque su nido. ¡Hala! Que no puedes hacer eso, pero ¿Por qué? manda que te caben los cursos. Si es que ¿Por qué? dices ¿Por qué? unas cosas, ¿Por pues qué? resuélvelo tú mismo, algo que te parezca. ¿Pero por qué? Vamos a ver, ¿por qué? Si estáis diciendo que no se le puede dar cobertura a lo que se ha Pero hecho, que no estamos si estáis diciendo que se ha hecho mal, acabáis de decir no que se ha estamos hecho mal. eso. Y se hizo con toda la buena intención del mundo, aquí en el piso de arriba, con toda la buena intención del mundo, para no dejar a la gente en la calle. ¿Por qué lo traes ahora? Pues porque en No se aquel trajo momento, entonces. Alfonso, si te he de ser sincero, cosa que no sois vosotros nunca, si te he de ser sincero, Oye, no se me pasó por la No cabeza. te voy a tolerar ese tipo de expresiones. Otras me tengo que Me tratar. estás insultando. Lo siento, pero no creo que sea insultante. Entonces, o sea, No sé. no creo yo que me hayas pillado aquí jamás en una mentira. Yo te vuelvo a Jamás. repetir que si nos ponemos en ese plan, que fue con toda la buena intención, y te he dicho que ¿por qué no se trajo al día siguiente o a los 2 días? Porque la verdad no se me ocurrió ni a mí, ni creo que se le hubiese ocurrido al señor alcalde, porque si no lo habríamos traído. Porque no es ningún pecado, es todo lo contrario. Esto es todo lo contrario. Es hacer algo que a lo mejor no teníamos que haber hecho, fíjate. Pero que ni siquiera Sino es que el tema, teníamos que que es haber de la dicho, nota de no reparo hay de suficiente intervención. gente para los cursos, se deshacen los cursos. Hala, toma y vete a Euskaltegi. Y se acabó, y eso lo podemos hacer mañana si queréis. Háblalo. ¿Está? Bueno, oye, si os parece, están todas las documentaciones encima de la mesa, pasamos a votar. ¿De acuerdo? ¿Ya está? Pues esto es el mismo número. Te agradecería, por favor, que saldrías con el ¿Tienes algún problema? Es que no hay ninguna alternativa que esté prohibido tener perros aquí en el recinto. Pues sí, tengo un problema, por favor, abandonar la sala. El edificio, por favor. ¿Del edificio? Sí, que sí. Cuando puedas también me contestas las 5 reclamaciones que te he puesto. Que llevo más de 8 días esperando que me respondas esto. No te preocupes, ya te responderé. Bien. Entonces pasamos a votar. ¿Votos a favor de la... ¿Votos a favor del dictamen de comisión? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Votos a favor, 6. Votos en contra. Votos en contra. 1. Abstenciones. 4. De acuerdo. Pasamos a la parte de control. Resoluciones de alcaldía.
se da cuenta de resoluciones de la alcaldía concedidas entre el 15 de diciembre, número 445, y el 18 de enero, número 17 del 2016. ¿Algo que decir? Nada. Dos cositas en información de alcaldía. Nos han comunicado, creo que oficialmente a través de un escrito del Departamento de Administración Local, que nos han concedido una subvención de 203.000 euros, creo, para la carretera. Que sepáis. Otra, ya que hemos tenido este pequeño altercado con este chico, ayer lo consulté después de hablar contigo con Ramón, lo que tiene que hacer, bueno, se lo iba a transmitir por escrito, tiene que hacer una nota de reclamación patrimonial por escrito, con un escrito en condiciones, la reclamación que hizo no vale, entonces... ¿Qué pasó con esto? Es que tuvo un accidente el perro del chaval en el Pipicán. Supuestamente este chico, o el perro de este chico, tuvo un accidente en el Pipicán, entonces hizo una reclamación, hizo un escrito en el ayuntamiento y consultando ayer con Ramón, lo que tiene que hacer es una reclamación patrimonial. ¿Y hay atestado de policía sobre el accidente? Yo por eso he dicho lo de todo supuestamente, porque ¿Qué pasa concretamente? ¿Qué pasa con el perro, con el chico? ¿Se puede saber? debe tener alguna herida en un ojo. A ver, hasta donde yo sé, porque lo transmitieron. Bueno, es que yo que estamos hablando aquí de una Sí, persona... se puede hablar. Sí. Se debió hallar un ojo, se ha hecho un agujero en el ojo, pues ayer lo operaban, es probable que el perro se quede ciego. Consiguiente gasto económico, imagino que Pues derivado del el accidente. gasto económico, se quede como se quede el perro, yo digo lo que me han trasladado, o sea, son 1.000 euros, pero hace más de una semana que hice una distancia, yo lo que me han dicho, lo que me han dicho. Ha llamado varias veces al ayuntamiento para que alguien le llamase. Lo que pasa que Aquí no consta que hayan llamado. sí Sí que había un papel que yo se lo pasé a Ramón. Yo la instancia tengo constancia de que estaba, por eso te dije, y pues al final yo la verdad que no sabía que iba a venir. La instancia llegó, pero nosotros lo hablamos Ramón y yo, lo dejamos, se lo pasé a él, y ayer, a raíz del comentario que me hiciste tú, lo volvimos a comentar y me dijo, ahí tiene que hacer una reclamación patrimonial. Entonces era lo que yo le iba a transmitir a él, pero bueno, se ha adelantado y ha venido antes. Pero bueno, era un poco esa la transmisión. Me gusta que ya se está quitando los alambres de... Sí. Bueno, y de hecho, a raíz de esa queja y de alguna otra más, pues sí que se han hecho alguna cosita en el Pipicán y otro, bueno. Y parece ser, supuestamente también, que a raíz de esos arreglos, pues uno de esos alambres le ha debido generar el mal al perro. Pero como digo, todo supuestamente, porque luego, a través de esa reclamación patrimonial, tendrá que aportar una serie de pruebas, una serie de historias que tendrá. Pero lo que me gustaba un poco, yo creo que era que se le asesorase cómo tenía que hacer, porque no sabía. Pues no nos ha dado tiempo. no, pero estará en la calle y se le dice luego que... Yo la intención... Yo tenía intención de asesorar por escrito, porque como bien decimos muchas veces, las palabras se las lleva el viento y mucho mejor hacerlo. Ya, pero que lo haga. Estaba esperando una llamada, o sea, realmente que alguien desde el ayuntamiento le dijese que sí, que ya hemos recibido, estamos pues viendo... el segundo contacto que tenemos con él es hoy, O sea, el primero fue esto y el segundo es hoy. De todas formas, posiblemente será cierto, no que lo pruebe, pero vamos, será cierto, porque no va a venir para una cosa de esas. Es que se me ocurre. Yo en principio pienso que todo el mundo es bueno, o sea, que me demuestre lo contrario. Otra cosa, para que sepáis también, luego estáis invitados el que quiera a una reunión que hay con el Servicio de Asesoramiento Jurídico, bueno, por lo menos así estaba contemplado a las 11, para una reunión de evaluación, pues para que nos cuenten un poco cómo así. Hay una serie de reuniones periódicas para eso, ¿vale? Sí. Y pasamos a mociones, si os parece. Que no. Moción. No es de aquí. ¿Cómo se quiere? Moción presentada por el grupo de H. Bildu sobre el régimen de asignaciones por asistencias a órganos colegiados del Ayuntamiento, aprobado por 25 de junio del 2016, en el que se propone que cuando las reuniones se realicen de manera consecutiva solo se procederá a abonar compensación por asistencia a una de ellas.
que aprobar la urgencia, ¿no? Sí, pues bueno, lo traemos por la vía de urgencia porque pues ya hicimos la propuesta o invitación a renunciar a cobrar la segunda dieta. Pues el resto de grupos no apoyó la iniciativa, entonces tenemos que darle cobertura legal y creo que entendemos que lo que procede es modificar ese acuerdo del Pleno y por eso lo traemos. ¿Cuándo se hizo la primera vez? Miguel Ángel, están defendiendo la urgencia. Luego ya si hace falta debatirla, se debatirá. No, si no estaba debatiendo, solamente como ha dicho que ya lo había dicho antes y tal. Sí, lo dijo. Sí, lo dijo. Sí, en el mismo pleno. Sí, cuando se aprobaron En el pleno, claro. No interrumpáis, por favor. Vale. ¿Has terminado, Liso? Sí. ¿Algo que decir alguien? No. Bueno, pasamos a votar. Eso va el shock, no hay nada que decir. Vamos a votar. ¿Votos a favor de pasar la moción? Todos. Pues venga. De todas formas, sí. Sí, espera, mira. Bueno, pues desde Archivo entendemos que las cantidades que aprobasteis el equipo de gobierno son más que suficientes. Entendemos que no se debe cobrar por venir una vez al ayuntamiento 2 veces, independientemente de que haya 2 reuniones. Aquí hay reuniones que duran 3 horas y se paga una vez y nos da recibo que por 2 reuniones de hora y media se nos paga el doble. Así lo transmitimos, creímos que todo el mundo lo iba a ver, pues parece ser que no, entonces pues lo traemos a pleno para que se apruebe reglamentariamente como procede. Y nada. ¿Alguien más? Sí. ¿Por qué se dice que alguien dijo que no esto? Porque la verdad es que, si he de ser sincero también, yo por eso que no recordaba que se había dicho, la verdad es que mi forma de pensar era que cuando se convocan 2 reuniones seguidas y consecutivas, para mí es una. Por lo tanto, ningún problema, al contrario, me agrada ver esto, porque efectivamente para mí es como si fuese una. Yo nunca había pensado que eran 2. Por lo tanto, lo único que tendrá es Jesús María, en este caso, le quitan a su asignación a la ONG, le quitarán, pero no. No mezclemos churras con... Claro, pero no, la verdad es que no. Pensaba que era una. ¿Erika? Bueno, en nuestro caso hemos leído con atención la moción y como bien dices que está por asistencia a cada reunión convocada. Cada reunión convocada se presupone que lleva un trabajo aparejado detrás y por lo tanto esto no es un sueldo, sino es una compensación, no solamente por asistir, sino también por trabajar y por hacerlo, el trabajo de investigación, de búsqueda y demás. Entonces nosotros, evidentemente, esta moción pues no la vamos a votar a favor, votaremos en contra. Perfecto. ¿Algo más? ¿Nada más? Por responderle a Miguel Ángel, lo remarcamos en comisión, además me consta que el secretario apuntó que los compañeros de HB no renunciábamos, con lo cual... ¿Qué puede ser? No puede ser, no, es así. Incluso ¿Será? se os planteó y os negasteis a renunciar a la dieta, entonces yo te invito, ya que ahora lo has visto, a que de manera retroactiva renuncies a esa segunda dieta que se... Como he dicho, por favor, no mezclemos churras con merinas. Estamos hablando, como bien ha apuntado antes Alfonso, del anterior punto, de esta moción, que es muy clara. No, la moción es como es, pero yo invito, ya que dice que... Pero esas invitaciones ya se le harán otro... Se la invitan, sí. Entonces pasamos a votar. ¿Votos a favor de la moción? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Votos a favor, 10. ¿Votos en contra? Pasa. Pues venga, adelante. Se modifica el acuerdo. Sí, señor. Segunda moción presentada por el Partido Socialista para establecer un censo canino a través del ADN y de concienciación del cumplimiento de las ordenanzas de tenencia de animales domésticos, especialmente perros. El acuerdo en su parte dispositiva dice dotar de un marco legal que soporte la identificación por ADN de los perros de nuestra localidad, modificando para ello la ordenanza reguladora de la tenencia de animales domésticos, especialmente de perros, Boletín Oficial de Navarra 116 de 2007, lo que conllevará a mejorar el bienestar animal, la imagen de la localidad, las condiciones higiénicas sanitarias y medioambientales del municipio, así como conseguir una tenencia responsable por parte de los propietarios de perros.
Segundo, modificar la ordenanza reguladora de la tenencia de animales domésticos, especialmente de perros, para modificar el importe de la sanción ante la no recogida de heces de nuestras mascotas. A ser posible que no exceda de la cuantía de 250 euros, pues a través de esta moción nos intenta buscar un afán recaudatorio sin el objetivo de concienciar a los responsables de mascotas de su obligación y la defensa del animal. Tercero, establecer un convenio de colaboración con los veterinarios de la localidad para el control de los datos de los canes censados y la correspondiente toma de muestras. Cuarto, crear una comisión de trabajo, si se estima oportuno, teniendo en cuenta el tejido asociativo del municipio, proponiendo que esta iniciativa sea subvencionada como campaña de concienciación cívica en el porcentaje que estime el consistorio, teniendo en cuenta que la muestra de ADN tiene un coste aproximado de 35 euros por mascota, solo se podía realizar una vez en la vida de nuestros animales de compañía. Quinto, realizar campañas de concienciación dirigidas a los diferentes vecinos de la localidad. Adelante. Vale, pues... Lo que decía, sí. Tienes que defenderlo. Sí. Bueno, a lo largo de... Todos paseamos por Orcoyen, hay muchos perritos, nos hacen mucha compañía. Hace poco nos ha visitado uno en el salón de plenos. Entonces, hay muchas personas que los consideran o los consideramos como de la familia y como tal, como un miembro más del entorno familiar, pues queremos que estén bien atendidos y bien cuidados. No solamente en casa, sino también fuera de casa. Cuando salen a pasear, pues es obligación de los propietarios y propietarias de todos los perritos, pues recoger por las cacas que dejan los perros en los jardines, en las aceras y demás. Primero por higiene, porque lógicamente, aunque tenemos un servicio de limpieza dentro del ayuntamiento, considero que las personas de limpieza no están para recoger las cacas de los perros de nadie. Y segundo, por higiene. Entonces, sabemos que los excrementos de perro provocan enfermedades a los más pequeños, embarazadas, grupos de alto riesgo, y luego pues no es agradable ir al parque o pasar por la acera y tener que ir esquivando minas. Recientemente hemos recibido llamadas, hemos recibido toques de gente que, pues bueno, que en determinados momentos pues ha sufrido un percance con uno de estos excrementos. ¿Vale? Entonces, nosotros desde el Partido Socialista estamos muy concienciados en el tema de tener a las mascotas, de tenerlas bien, pero también de la limpieza y la higiene de nuestro pueblo. Es cosa de todos, no solamente de las instituciones públicas, sino de cada persona que tiene a su perrito a su cuidado. Hay un sistema de identificación que es el sistema de los microchips, pero eso simplemente le pasas y te dice quién es el propietario. Es obligación de cada propietario tener censado al perro en el municipio en el que vive. Aquí tenemos un censo de animales y lógicamente supongo que estarán todos los perritos censados. Pero claro, ¿qué ocurre con las heces de los perros? No le puedes pasar esto y saber de quién es. Gracias a Dios la ciencia avanza y hay unas pruebas que a través de los veterinarios se toma una muestra de las heces de los perros, se hace un análisis de ADN y bueno, pues hay datos en los que en diferentes ciudades que se ha planteado este nuevo proceso de trabajo han reducido los excrementos de animal un 80% de... Entonces, eso es coger la muestra, se lleva a analizar. Es una campaña, es una situación en la que el ayuntamiento podría no tener ningún coste, a no ser que decidiéramos subvencionar una parte de las pruebas de ADN, como ya dice en la moción, solamente hay que hacerla una vez, porque el ADN afortunadamente no varía, y luego sería simplemente ir analizando muestras aleatorias, sobre todo en los jardines públicos y demás de nuestra localidad. La consecuente multa o sanción o infracción pues sería a cargo del propietario y lógicamente el análisis de ADN de esa muestra también correría a cargo del propietario. Lo que en sí dice la moción es, bueno, pues eso, es modificar esta ordenanza incluyendo este punto de análisis de ADN en el que, bueno, pues seríamos pioneros, yo creo que en Navarra en este aspecto. Y después eso, modificar la ordenanza, establecer un convenio de colaboración con los veterinarios de aquí la veterinaria o los veterinarios que pueda haber aquí en Orcoyen
y lógicamente para dar un soporte participativo a todo esto, pues a invitar a una comisión de trabajo a las diferentes entidades y asociaciones que puedan constituir o particulares que quieran adherirse. Está visto que las campañas de concienciación surten igual efecto el primer y el segundo día, pero al final se nos olvida, entonces es una manera de decir, bueno, tenemos censado el ADN de cada perrito y bueno, pues al que le pille, pues le pille. El domingo pasado hubo un concierto en apoyo a una chica con una enfermedad y la verdad que daba vergüenza cómo estaban los jardines. La gente pues iba pasando por los jardines, había críos y demás y daba un poquito de asco. Y entonces, pues bueno, a raíz de esto pues hemos considerado que sería buen momento, de aquí la urgencia, el ponernos a trabajar en ello. Has hecho un todo uno, ¿no? Has hecho la defensa de la urgencia y la defensa de la moción en uno. Ay, pues haberme parado. Así nos evitamos ya... Haberme parado. ¿Votos a favor de la urgencia? Yo creo que está defendida, ¿no? Más que defendida. ¿Alguien tiene algo que decir? Si quieres, estás en tu derecho. ¿Algo que decir? Sí, nosotros tenemos que decir que, bueno, ha dicho que vamos a ser pioneros. Yo creo que, sí, no quiero ofender, no quiero ofender. Ha dicho en Navarra, Sí, en Navarra y en el globo terráqueo yo creo que No, se está en sí, no, que habrá de todo, como en botica. Pero, no sé, yo creo que meternos en este lío, precisamente para poder localizar a unos señores que recogen o no recogen las heces de sus animales, pues me parece una cosa desorbitada. O sea, el problema no está en hacer precisamente poner microchips o buscar ADNs de los perritos y de los excrementos y analizarlos y tener un técnico en esta materia para eso, ¿no? Y que siempre cuesta dinero, pero bueno, eso sería lo de menos. Lo demás es concienciar más a la gente de que se porte como un ciudadano normal y corriente se debe de portar, porque lo que será muy difícil es que al perrito le digas, mira, aquí no, allá, eso será muy difícil. Lo que sí no es nada de difícil es concienciar a las personas, o no debiera serlo, de que eso no les deben hacer. Por nuestra parte, yo creo que esto no tiene una enjundia como para poderlo sacar aquí adelante, y por lo tanto nosotros, nuestro grupo votará no a esto, sino que sí que está de acuerdo en que hay que tener más limpieza y sobre todo el que está hablando en este momento, que precisamente se encarga de eso, y habría que poner otra serie de medidas al que se le coja, porque esto es como todo. En el momento que coges a una persona y se le hace, que es difícil, porque es que además nosotros no tenemos alguaciles, es tremendo, pero es así. Alguacil tenemos, perdón, no tenemos para denunciar, es decir, tendría la policía municipal, que no la tenemos, tiene que ser o la Guardia Civil o la policía foral, cosa que pues es muy difícil que le pillen a uno, es muy difícil. Y claro, con el ADN seguro que lo vas a pillar, ¿no? Entonces, Miguel Ángel, a ver, por esto... No interrumpáis, por favor. Yo lo único, no, y acabo ya, porque es que no creo que tenga más que hablar esto, ¿no? Yo no lo veo bajo ningún concepto, sino que únicamente veo que sí que hay que concienciar a las personas de que cuiden más de sus perros. Eso sí, pero de ahí a mirar ADNs y tal, pues tendríamos otro servicio en Navarro de salud, pero para perritos. Entonces, estarás de acuerdo conmigo que hay un problema, estarás de acuerdo conmigo que hay un problema con la limpieza en este pueblo, ¿no? Con la limpieza, no exactamente, hay un problema... Si la gente no recoge... Espera, que estoy hablando yo. Si la gente... No, porque si yo no puedo cortar, pues ni tampoco. A mí no me mires, que yo no he dicho nada. Si la gente no recoge los excrementos, no tenemos a quien controle para que esté el tema limpio,
No es necesario un técnico porque cualquier persona de la brigada municipal está capacitado para coger una muestra y entrar en un bote y llevarla al veterinario. Se dice, una vez cada 15 días se van a proceder a tomar 5 muestras aleatorias en los diferentes parques de Orkoyen. No es necesario, no requiere de una inversión económica por parte del ayuntamiento, y con todo esto concienciamos, porque también se dice que hay que hacer una campaña de concienciación y de sensibilización, concienciamos, y por otro lado, en municipios bastante más grandes que Orkoyen, pues como son en Vitoria se ha reducido un 80%, en Sátiva, en Málaga, ha comentado Ainara que en Zaragoza también, Zaragoza no tenía constancia, hasta un proyecto. Pues entonces estaríamos abogando por una ciudad muchísimo más limpia, muchísimo más higiénica, y evitaríamos pues, problemas de que la gente pues, se vaya con regalos que no quiere a casa. Pero bueno, si no estás de acuerdo en el tema, no pasa nada, se vota y... Nosotros recogeríamos un poco este testigo, pero dejaríamos esta moción sobre la mesa. Y la propuesta sería el crear un grupo o a través del concejal que le corresponde este tema, hacer una serie de una comisión donde se reciban sugerencias, donde se pueda renovar la ordenanza, donde se pongan los derechos y deberes de los animales y de los propietarios, y renovar esa ordenanza que hay, pues a lo que vas diciendo, más otras cosas que habrá. Más que todo porque tú tienes 4 o 5 ideas aquí, pero puede haber otras 100, que si se van metiendo por mociones, pues al final no tiene. Crear un grupo o a través de un concejal que vaya recibiendo y renovar la ordenanza y poner todo lo que se... Por supuesto me parece bien, por eso comentábamos que es un grupo participativo, una comisión y la formación, pero una cosa... En vez de hacerlo a base de emociones, pues entre todos sacar la ordenanza, lo que falla, lo que puedes recoger de otras poblaciones y tal, y actualizarlo. Entiendo que la persona responsable, ¿quién sería? Ya no me lo uso. Vale, porque si es el concejal responsable de limpieza y no está por el agua, pues entonces, por favor, hacemos a la creación de una comisión. Medio ambiente o lo que sea. No sé si hay concejal de limpieza propiamente dicho. Como tal, no. Yo un poco... No, pero otra cosa es que exista. Yo un poco en la misma línea que ha comentado. A ver, es demasiada información aquí de golpe para decidir en 0, estaríamos completamente de acuerdo en hacer un grupo de trabajo y decir, porque no nos parece que pinte mal esto. Ahora, yo una cosica, pues venís arriba, no creo que esto mejore el bienestar de los animales, que lo pones, lo que conllevará mejorar. Al animal que le hagan una prueba de ADN o se la dejan de hacer, eso no depende de eso su bienestar. Lo de medioambientales, bueno, es como muy grande, higiénico-sanitarias, bien, lo otro me parece muy grande. Y conseguir una tenencia responsable, bueno, si conseguimos meter el miedo en algún un poco dejado. Esto lo triste es que al que, digamos, se preocupa de ir al pipicán y no sé qué, pues pasa, ha habido muchas quejas con el pipicán, que no está condicionado, pasa como el chaval este que ha estado aquí, que hemos comentado, y el que no hace todo eso encima sale de rositas, con lo cual, ay, perdón. No, estoy aquí. Me alegro, no me gusta hablar de nadie sin que esté delante, así que mejor. Pues eso, ¿no? Y entonces, vale, que en resumen que estaríamos de acuerdo con lo propuesto, pues hacer un grupo de trabajo y hay que salvar por lo que tenga que salir, porque no nos parece que pinte mal. Pero tomar una decisión a la hora de votar exactamente a favor de todo esto, con la cantidad de información que hay, nos parece un poco precipitado. Te agradezco, Alfonso, tus palabras. No nos hemos venido arriba con el tema del bienestar del animal. Al final, si el jardín, la calle está limpia, para todos es bueno. Para los perros, para las personas. Sí, es que una de las cosas que se me había pasado antes, no la iba a nombrar, pero visto lo que se ha dicho hoy, aquí ahora, yo sí, no es que sea de limpieza, me dedico más a la jardinería que otra cosa que la limpieza de las calles, ¿no? Pero creo que es una labor de todos, no mía el que Orkoyen esté limpio. Entonces, si nos pasamos cuando uno va con su perrito, o cuando va solo y se pasa por medio del jardín, mal vamos,
habrá que concienciar primero a esas personas. Igual habría que hacerles el ADN a esas personas que cruzan los jardines. Los jardines no están para cruzar, están los pasos fuera de los jardines. Me vas a perdonar, eso no es así. Eso no es así, ¿eh? Los jardines son para usar. Es una especialidad universitaria, la jardinería. Pero esta es otra discusión que se puede generar en esa comisión, que se pueda formar. Tener en cuenta que tenemos también alguna otra comisión pendiente, ya me de las becas de comedor, que está Jesús María a punto de convocar un día de estos, o sea que el trabajo se va hilando. Y en esa comisión, que yo también estoy de acuerdo en formar, y para que hablar no solo de esto, sino de la remodelación de la propia ordenanza, o si hay que aportar, si hay que quitar, si hay que modernizar, si hay que... Esto, pues trabajar todos un poco en esa línea. ¿Todos seguimos? ¿Cómo? Que si puedo seguir. No, espera un momentico que el cabello luego. Pues eso, pues que se convocará, nombraré a un concejal responsable y por favor no mezclemos los temas. No, no estamos mezclando ni ningún tema. O sea, si ahora resulta que en este pueblo no hay jardines, pues que nadie sirve. Pues si no, es que ha dicho ella que ella tiene buen nombre. Bueno, el ICA, no me ha salido el nombre. Tampoco será tan grave. Hombre. Ellos esto dice que... son artículos. Por eso no me articules. E incluso pronombres. Son pronombres. No me articules. Pero es que son pronombres. Venga, vamos a lo que vamos. Vale. Entonces, sí que he oído decir que el otro día que hubo, por la enfermedad de esta chica, esa petición, todo lo que se hizo, pues que hubo gente que pasaba los jardines. Eso es lo que he oído. Y eso es lo que estará luego. Precisamente, vuelvo a insistir, los jardines no están para pasar. Eso no está para eso, para que los perritos hagan sus necesidades. Me vas a perdonar, me das un segundo. A ver, los jardines son de todos, no son tuyos para marcar normas. ¿Cómo que no se pueden pensar los jardines? ¿Desde cuándo? Alfonso, no interrumpas, por favor. Termina, Miguel Ángel, no me vale con los temas y luego Alfonso replica si quieres, venga. Estamos locos. Estamos locos. Es que es increíble, increíble. Pues sigo insistiendo que los jardines no son para pisotearlos. Los jardines son para adorno, no son para pasar por ellos, ¿no? Porque yo nunca, y en Pamplona es más, en Pamplona tú entras a un jardín donde hay incluso plantas de pensamientos o de tajetes o de lo que sea, y si te pilla un municipal te multa por entrar en un jardín. No me vengas que los jardines... Otra cosa es que me digas que un trozo de hierba que no es un jardín, se puede pisar. Eso sí, pero no confundamos los términos de lo que es un jardín a lo que es un solar, un trozo de solar de hierba como estos que hay aquí, que no son jardines para nada. Aquí sí se puede pisar. Pero el jardín, lo que es un jardín, no. Ahora, si entendemos por jardín cualquier otra cosa, pues entonces me cambio. Jardín, en el diccionario de lengua española dice que es un jardín, y lo dice claro, y los nombres y los pronombres también existen. O sea, claro que existen, pero todos tenemos nombre propio. Sí, por favor, entonces, vuelvo a decir lo mismo. Claro que un perro que como no entiende, pues cuando vas por la calle con él y lo llevas al pipicán, que es donde se puede ir uno de los sitios, o aquí, ¿no? En cualquier sitio, o como se propuso siempre que se lleven cogidos de la correa a cualquier sitio donde haya hierba, como puede ser la parte de atrás. Bien, el perro no entiende y en ese momento pues va por la calle, por la acera, y le entran ganas y lo hace, y entonces el señor que va que lleva el perrito debería recoger eso. En eso estamos todos de acuerdo, pero eso no se corrige con análisis clínicos y menos con veterinarios y con historias. Eso se corrige con educación ciudadana, nada más. Y para la educación ciudadana no es necesario ni ADNs ni ADHs, sino querer hacer bien las cosas y hacerlas. Que no cuesta nada llevar una bolsita en el bolsillo y cuando el perro hace sus necesidades recogerlas. A eso me estaba refiriendo yo. Por eso estaba yo diciendo que esta moción, para mí, que se puede coger de aquí muchas cosas porque hay buenas.
pero no es como para llevarla hasta tal extremo de tener que tener muestras cada X tiempo a un veterinario. No. ¿Para qué? Para luego decir que se multe y que no pase de 250 para no dar sensación de que este ayuntamiento lo que quiere es precisamente recoger dinero para sí. Hombre, no. Si se multa con todas las de la ley. Lo que diga la ley, lo que estipule la ley que se debe poner por un perro hacer sus necesidades fuera del sitio que tiene. La ordenanza. Y está, lo que diga la ordenanza, efectivamente. Pero si estamos para hacer un grupo, para crear una comisión, para modificar la ordenanza, pues será el momento de planificar lo que son las sanciones. Que no acaba. Jolín, chico, pues llevas 3 horas. Además ya hemos llegado a un acuerdo, ¿no? Llevo 3 horas, Llevo 3 horas, ya. Venga, Miguel Ángel, termina. Bueno, pues entonces eso, está la cosa muy clara. Está la cosa muy clara. Estamos por la labor de que se hagan todas las cosas que sean necesarias para corregir las deficiencias que pueda haber entre los vecinos y entre los animalitos, pero no estamos por la labor de que se hagan de ese estilo, de esa forma, porque me parece una exageración. Nada más, nada más. Pues bueno, como no va a ser tampoco la última tu palabra, pues al final si se va a hacer una comisión, pues en la comisión se decidirá lo que se tenga que decidir con la convivencia de todos los vecinos y vecinas y de este ilustre ayuntamiento. Entonces, ¿qué quieres hacer con ella? Pues modificamos y creamos la comisión a la mayor brevedad, un grupo de trabajo. La moción se queda encima de la mesa entonces. Cambiamos, quitamos, se pone pues eso lo que es la comisión. Entonces se queda en que acordamos que se convoque y que se cree la comisión para la modificación de la ordenanza de tenencia de animales. De acuerdo. Si quieres te la redacto. Y se trabaja. De acuerdo. ¿Vale? Bueno, hay otra moción, creo. Sobre el conflicto o la actitud o la medida que piensa tomar la dirección de TRV con respecto a la planta de Landave y con respecto a los trabajadores, los 620 trabajadores, de los cuales plantea un despido de 250. La moción viene a decir que este ayuntamiento muestra el apoyo a los trabajadores y trabajadoras de la planta de TRV Landave ante el anuncio de la dirección de la empresa de 250 despidos y el desmantelamiento de la planta en el 2018 y sumarse a las movilizaciones que convoquen los trabajadores y trabajadoras de la planta en defensa de sus puestos de trabajo. Adelante, pues bueno, la urgencia la planteamos porque pues ha sido noticias de última hora, pues movilizaciones se plantean desde hoy, con lo cual si vamos a sumarnos, pues tiene que ser antes de que se realicen. Y nosotros creemos que esta decisión posiblemente afecte a vecinos del pueblo, con lo que eso significa para el conjunto de los vecinos. Y no vemos ningún problema en mostrar nuestro apoyo y solidaridad a los trabajadores que se puedan ver afectados, con lo cual es el motivo de plantear la moción. ¿Votos a favor de la urgencia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 2 abstenciones. ¿Contra? ¿Tú has votado que sí? Sí. Bueno, entonces sí. 10. Abstención. Vale. Pues venga. Bueno, pues lo que hemos conocido es que la dirección de TRV ha planteado un despido de 250 personas, lo que supone el 40% de la plantilla, así como comunicado que no garantiza el empleo a partir de 2018. TRV es una multinacional alemana que amenaza con desmantelar la planta mientras ha obtenido de su actividad en el conjunto del Estado un beneficio cercano a los 101 millones de euros entre 2001 y 2014, en 2011 y 2014, que es el último ejercicio donde han publicado los datos. Los trabajadores y trabajadoras de la planta de TRV en Landave han decidido este miércoles en la Asamblea desarrollar paros de 4 horas en cada turno desde este jueves hasta el próximo martes, cuando está prevista una nueva reunión con la dirección de la empresa para negociar el ERE de 250 despidos. Asimismo, desde el Comité de Empresa convocan una concentración mañana viernes a las 5 del Ayuntamiento, así como una marcha desde TRV hasta el Parlamento el día 26 a las 3 de la tarde y una manifestación en Iruña el día 30. Vecinas y vecinos de Orcoyen van a ver truncados sus proyectos de vida de verse afectados por los despidos. Una multinacional en la que ha habido beneficios durante los últimos años, reparto de dividendos entre los accionistas
grandes salarios a los directivos amenaza con realizar. Por lo que proponemos al Ayuntamiento de Orkoien que acuerde mostrar el apoyo del Ayuntamiento a los trabajadores y trabajadoras de la planta de TRV Landaven ante el anuncio de la dirección de la empresa de 250 despidos y del desmantelamiento de la planta en 2018. Sumarse a las movilizaciones que convocan los trabajadores y trabajadoras de la planta en defensa de sus puestos de trabajo. ¿Algo que decir? ¿Alguien? Sí. Bueno, me parece una moción totalmente apoyable. Lo único, me gustaría añadir un par de puntos, si es posible, podemos llegar a discutirlos y debatirlos, ¿vale? Bueno, el sector industrial de Navarra, pues no sé, últimamente se está descalabrando, ¿no? No solamente aquí en la zona de la cuenca de la comarca de Pamplona, que estamos viendo cómo están varias empresas pues con bastantes problemas, sino también no nos olvidemos de la ribera, ¿no? Me gustaría añadir, ya que estamos en una moción de apoyo, una mención especial a la planta de Buñuel de Alstom, que también pues eso, amenaza, bueno, que va a cerrar en breve. Y eso, por el tema del tejido industrial, vale, no está en Orkoien, probablemente no haya trabajadores de Orkoien que están trabajando en Alstom, pero seguramente pues no, lo que no nos interesa es que ahora mismo pues, se desmantele el tejido industrial de Navarra, que al final, junto con el turismo, pues es de lo más que queremos aquí en Navarra para salir de la crisis y generar riqueza y empleo. Vale, otra cosa, también me gustaría añadir un punto que sería instar al Gobierno de Navarra a mediar y apoyar la situación de la empresa TRV en concreto y bueno, pues que como se suele decir, ¿no? Pues que se implique en las reuniones y en las negociaciones para evitar que esta multinacional pues, bueno, pues traslade sus plantas a otros lugares y medie para evitar el despido de estos 250 trabajadores. Y sin más, era eso. Recuerdo que las mociones son de los grupos que presentan. Si se añaden o se quitan cosas, tienen que ser aceptadas por el grupo que la presenta. Sí, pues eso le he puesto que si quieren hacerlo, pues... Digo, para recordar. O sea, es una propuesta de añadir. Una propuesta de adición, ¿no? Sería... De adición, si la quiere hacer. Sí, primero que hablamos todos y luego si quieres contestar. Bueno, uno de los puntos se ha adelantado Erika, ya sabéis que en algunas otras ocasiones os he dicho que os olvidabais de empresas que en su momento también lo habían pasado mal. Tenía apuntado también Alstom, que tiene unos despidos de 103 personas en Buñuel. Entonces, pues cuando se crean, siempre os he dicho que cuando se crean este tipo de mociones, pues que se acuerde, si hay más, pues que no nos dediquemos solamente a uno. Si solo hay una, pues bueno. Nosotros sí que estamos a favor de esta moción, así como de lo que ha añadido Erika, pero hay una parte, que es la segunda parte de vuestra moción, en la que dice sumarse a las movilizaciones, en la que no estamos del todo de acuerdo. No estamos de acuerdo porque sería dejar el derecho a decidir a quién quiere ir a movilizarse, quién quiere, aunque tú estés apoyando y te parezca mal todo lo que está sucediendo, cada uno tendrá derecho de asistir a la movilización o no. Entonces, esa parte, para nosotros, que se presente como una obligación no es lo que nos convence. O sea, nuestro apoyo se condicionaría. Sería más adecuado apoyar a las movilizaciones. Sí. Eso. O invitar a sumarse. O invitar a sumarse. Sí, es verdad, es muy... O sea, nosotros estamos de acuerdo con si se añaden los dos puntos de Erika y si se corrige el segundo párrafo, ¿no? De la programación. Sí, en nuestro grupo, como no puede ser menos, claro, que estamos en contra de todos los despidos, sean de donde sean, vengan de donde vengan, sean aquí en Cádiz o en Tegucigalpa, porque es siempre muy lamentable que se quede gente sin trabajo, con lo cual las familias pues lo van a volver a pasar mal. Bien,
en eso no tenemos absolutamente nada que decir. Lo de TRV, como siempre, lo mismo que pasó allá en otra ocasión con Volkswagen, que luego no sucedió nada, todavía esto está por ver. O sea, se está, a mi juicio, todavía no ha llegado ni siquiera, no voy a hacer sangre porque no se va a hacer sangre, pero todavía la cosa no está completamente definida, porque que yo sepa, hay mucho que hablar y bastante que hablar antes de que esto suceda, porque en principio se hablaron por un error empírico de 30, luego se hablaron de 300, ahora de más de 300, ahora se habla de 250 y esto no está claro. Como siempre tenemos la manía de poner el carro delante de los bueyes. Bien, no obstante, repito, nosotros estamos en contra de que obviamente se cierren las empresas y máxime con una empresa que habría que conocerla desde dentro. Quizá si alguien puede hablar algo de TRV, esa persona es quien está hablando, porque conoce perfectamente lo que hay dentro y quiénes están dentro y quiénes la dirigen, y la verdad es que no, bajo mi punto de vista, no hay nada que objetar absolutamente en cuanto a que la dirección de aquí no está por la labor. Otra cosa es que los accionistas de fuera decidan que están teniendo pérdidas y que esta empresa pues tiene que quitarse unos empleados, y después que a partir del año 17, lo cual me parece que muy lejos me lo fías, porque de aquí al año 17 pueden cambiar muchas cosas, se vaya a TRV de aquí. Por lo tanto, con estas salvedades nosotros estamos también por la labor de, efectivamente, de apoyar a estas personas, a estos trabajadores, darle nuestro apoyo moral y si es necesario algo más también, pero tampoco estamos de acuerdo, como ha dicho Jesús Mari, tampoco estamos de acuerdo de sumarnos a ninguna manifestación de ningún tipo, porque creo que no es cosa nuestra de tener que ir a manifestaciones, y menos obligar a la gente a que vaya, sino simplemente la parte segunda no la podemos reconocer. ¿Cómo creáis? Bueno, pues a lo que ha planteado Erika de Amston, ningún problema, tanto Amston como cualquier otra empresa donde sus trabajadores ven amenazados sus puestos de trabajo, estamos de acuerdo en que se sume. Respecto al punto 2, estamos de acuerdo en apoyar las movilizaciones que se convoquen los trabajadores, no hay ningún problema. Lo que sí que no estamos de acuerdo. Invitar más que invitar a que se sume. Invitar a que se sume. Que había quedado apoyar, pero no. Lo que no estamos de acuerdo es en añadir el punto de iniciar al Gobierno de Navarra, porque nos consta que el Gobierno de Navarra está actuando, que el Ayuntamiento de Pamplona se reúne con el Comité de Empresa a las 5 de la tarde mañana, con lo cual las instituciones ya se están actuando, y en cualquier caso estaríamos de acuerdo o podríamos estar de acuerdo en instar a que, pese a que ya se está trabajando, que se defienda los puestos de trabajo y la situación de los trabajadores en concreto. Instar al Gobierno de Navarra. Creemos que es innecesario añadir nada más, porque ya lo está haciendo. Normalmente en las mociones, cuando se añade ese punto, es porque lo que creemos es que no estaba haciendo nada. En este caso es conocido públicamente que está haciendo, entonces creemos innecesario añadir. Pues la propuesta es dejar el punto 1 como estaba, el 2 como habéis dicho, y no sé cómo encajar lo de Amsterdam. Añadir de la misma moción a la la misma solidaridad con la planta de Amsterdam de Uruguay y demás. Y entonces el del Gobierno de Navarra instar a que siga apoyando. Es innecesario apoyando, pero tiene que quedar claro. O sea, si se añade eso, tiene que quedar claro. Sabemos que ya están trabajando. Pero a todas. Se podría poner, sabiendo que el Gobierno de Navarra está apoyando el proceso, animar a que continúe, pero a todas. Vamos a ver. Y no es exactamente lo que has dicho, que ya lo has dicho bien. Pues, como lo has dicho, repítelo. Es que, ¿sabes lo que he dicho? Sí, animar al Gobierno de Navarra a seguir trabajando en la línea de la defensa de los puestos de trabajo.
De todos los trabajadores, no solamente de las dos factorías, de la de TRV, siempre hablando de las dos. Que todas las factorías y empresas se puedan ver involucradas en conflictos laborales. Vale. de todas las factorías. Entonces, ¿hace falta que la votemos o la damos por buena? Unanimidad, venga, con las modificaciones. Bueno, y tenemos una última moción. Os paso ahora No tenemos que No, os paso ahora. mociones que muchos de... Hay muchos copias de aquí, ¿no? No he salido de más. Es una hoja solo. Es una hoja solo. Tenéis todas las Bueno, pues adelante con la defensa de la urgencia. Bueno, pues traemos esta moción hoy aquí porque, pese a que la semana pasada comunicamos personalmente al alcalde que en esas calles y sitios de nuestro pueblo se habían colocado pegatinas con símbolos fascistas y franquistas, se le indicó los lugares donde estaban colocados y esta misma mañana continuaban en su sitio. Está en un acuerdo de este pleno de febrero de 2013 donde manifiesta que cumplirá y hará lo posible por hacer cumplir la ley. La ley por la que se reconocen y amplían los derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, en su artículo 15.1 dice que las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura. Es evidente que ha habido tiempo más que de sobra para retirar eso. No vemos que haya mucha intención de que se retiren, al menos de momento. Entonces, traemos esta moción para que el Pleno del Ayuntamiento requiera al alcalde el cumplimiento del acuerdo del Pleno de febrero de 2013 e instar a que desde el Ayuntamiento de Orpollen se proceda a la retirada inmediata de la simbología franquista presente en nuestras calles. La urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? 1, 2, 3, 4 y 5, 6, ¿no? 5, 6. ¿Votos en contra? 3. ¿Abstenciones? 2. Pues pasa, ¿no? Venga. Bueno, has hecho todo uno también, ¿no? Es una defensa. Sí. Bueno, por concretar. Sí que es cierto que a mí Brayson me notificó que se habían colocado una serie de banderas españolas con un símbolo, entiendo que franquista. Yo vi las pegatinas. Símbolo fascista. Me mandaste unas fotos y yo mandé al encargado del ayuntamiento quitar las pegatinas. Como bien hemos dicho muchas veces, las palabras se las lleva el viento. Tú me hiciste también la solicitud verbalmente, no está por escrito. Yo también le hice el mandato al encargado verbalmente, no por escrito, pero bueno, igual es que tengo que empezar a abrir expedientes sancionadores o... No, pues entonces, ¿cómo lo soluciono? Claro, si yo doy la orden y no se quita, estuve hasta viéndolas en el parque donde mi casa. Que ya lo tenemos hablado. A ver, a nosotros se nos pidió que esas cosas, se nos invitó a hablarlas personalmente en vez de presentarlas por escrito, por eso no está presentada por escrito. Visto que una semana después no se ha hecho nada, más que esta mañana he comprobado, yo también tengo una en mi casa. Pero, Reiso, entenderás que también se le puede hacer una queja oficial, como haces muchas por escrito, en vez de hacer una moción en un pleno. Bueno, pero es un tema lo suficientemente grave para que el pleno, puesto que el acuerdo fue del pleno anterior, lo apruebe el pleno de esta legislatura y ya quede claro que el pleno de esta legislatura apoya el cumplimiento de la ley y la próxima vez que salga tienes el mandato del pleno para ordenar quitarlas de manera inmediata. Pero es que no es cuestión de que el pleno se decante hacia el apoyo de una ley, la ley está para cumplirla. Bueno, pues para que a la hora de darle la orden al trabajador que corresponda de quitarlas, tengas el argumento, no, es que es el pleno el que me manda a mí
concretamente que se cumpla la ley. Vamos a ver, que ya sabemos que tienes que cumplir la ley, todos tenemos que cumplirla, pero no se está que cumpliendo. no, en este caso no hace falta la autoridad del pleno para para hacer ese tipo de mandato. Yo tengo la suficiente autoridad para decirles al trabajador que quite esas pegatinas. O sea, y es lo que hice. Otra cosa es que se haya ejecutado o no se haya ejecutado. Pues habrá que tomar las medidas correctoras que haya que tomar con respecto al trabajador que se le haya dado una orden y no se ha cumplido. Claro. Eso de tomar medidas contra el trabajador es decisión y cuestión tuya. La cuestión nuestra es que te solicitamos formalmente que se retiren, no están, y la única manera que vemos nosotros de que de una vez se actúe es trayendo una moción. Nosotros esperamos la moción y el pleno que se pronuncie. Yo creo que está fuera de lugar. Quien esté a favor, bueno, pero esa es tu opinión, y como ha pasado el pleno, pues se vota. Quien esté en contra de que se retiren los símbolos fascistas del pueblo, pues que vote en contra de la moción, si no hay ningún problema, estamos aquí para posicionarnos. Bueno, a mí me gustaría, la moción me parece, bueno, no sé si es el lugar o no es el lugar, evidentemente desde el Grupo Socialista apoyaremos esta moción, siempre añadiendo o modificando un aspecto, ¿no? Dice que se proceda a la retirada inmediata, en la última parte, la retirada inmediata de la simbología franquista presente en nuestras calles. Yo añadiría un poco a más, no solamente la simbología franquista, sino cualquier simbología que atente contra la dignidad de cualquier tipo de víctima de violencia. Vale, entonces haciendo un poco no cumplimiento a la ley vigente. Entonces, si añadimos, si ampliamos, me da igual que aparezca la palabra o no franquista o fascista, lo que queráis, añadimos y otro tipo de violencias, pues yo no tendría ningún problema en apoyar. Cualquier tipo de violencia, de hecho. Cualquier tipo de violencia, que no solamente... No voy a hablar nada, no te preocupes. No, te quiero decir que puedes hablar, pero primero que iba a hablar Jesús. Bueno, como bien decís, nuestro cometido es cumplir las normas, las leyes y todo, por eso yo he votado a favor de la urgencia, pero tengo una duda y puede existir. Puede que se hayan quitado esas pegatinas y esos símbolos y se hayan vuelto a poner por parte de quien las haya colocado. ¿Seguro? Seguro. Están colocadas en el mismo sitio, sería casualidad. Yo la de mi casa porque salí con y la quité y no ha vuelto a poner. Vuelvo a insistir. Yo creo que esta moción, independientemente de que todos estemos de acuerdo en el cumplimiento de la ley, no tiene ningún sentido, porque la ley hay que cumplir independientemente de la moción. Claro, eso es como venir a ratificar con una moción cualquier tipo de ley que está establecida. Vamos a ver, yo vuelvo a repetir, di la orden cuando se me transmitió que quitaron las pegatinas, porque así me lo obliga la ley, y así me lo transmitieron, porque yo las pegatinas, hasta que no me avisó sobre eso, no las había visto. Fui expresamente a ver las pegatinas y así di la orden. Es que el ratificar leyes que están establecidas de obligado cumplimiento con mociones, me parece que no tiene ningún sentido. Pero bueno, es, como dice Brecht, mi opinión. ¿Algo más? Pues vamos a votar. Primero a ver bueno, por un tema en el pueblo, porque en la anterior legislatura también desde este grupo municipal se insistió y se aprobó una moción y se retiraron ya la gran mayoría de los símbolos fijos franquistas que había en el pueblo. Yo creo que todos, al menos no hay ninguno más que sepamos. Y respecto al añadido, me parece que es desviar la atención donde está el foco, y muy claro lo ha dicho Carlos, respecto al cumplimiento. Esto estamos hablando del cumplimiento de una ley que obliga al ayuntamiento, que quien quiera puede votar en contra, pero independientemente el ayuntamiento está obligado a cumplir la ley, pero entendemos, y por eso la mantenemos en el sentido que la hemos presentado, mantenemos íntegra el texto de la moción como está. Sí, lo veis. Mantenemos el texto tal y como se ha presentado, puesto que es una moción presentada por nuestro grupo municipal, y hablar del tema de las violencias donde en toda la moción no se hace mención expresa de ningún acto violento concreto, sino que estamos hablando del cumplimiento de la ley y de requerir al ayuntamiento que se cumpla la ley. Mantenemos la moción como se ha presentado. Muy bien. ¿Más, Miguel Ángel? Sí, aquí cuando tomamos posesión, unos prometiendo, otros por imperativo legal y otros jurando, se dijo clarísimamente que estamos que acatábamos la Constitución y todas las leyes que se devanan de ella, ¿no?
me parece absurdo es tener que estar discutiendo sobre una cosa que por ley se tiene que hacer. Pues si por ley se tiene que hacer, pues la tenemos que cumplir. Ahora, cada uno es muy libre también de si está de acuerdo con esa ley o no está de acuerdo con esa ley, pero ello no está para que la cumpla, y si no la cumple, pues con mala suerte, ¿no? Tendrá su merecido, su castigo, que se pueda derivar de ese incumplimiento. Pero no olvidemos que no solamente hay un bando, y eso no solamente es una facción, como le quiere reclamar, para no herir a nadie. También acordémonos de Paracuelos de Jarama y de otras muchas cosas que también están por ahí y que no se dice nada, ¿no? Y también de otros tantos que desgraciadamente no pueden decirlo porque también en su momento fueron aniquilados. Es decir, por lo tanto, no solamente la ley va para esto solo, sino para todo. Por añadir, bueno, yo os solicitaría la retirada de la moción y cumplir la ley, porque si votamos en contra de la moción es que vamos en contra de la ley. Claro. ¿No sí? Claro. Sí, acabamos de decir que respetamos la ley. No, a ver, para mí el lío está en que ha pasado una semana. Eso en el mismo día. No sé, habría que hablar con el trabajador a ver si la han quitado o no. Yo no sé, igual es que es la manera de dar la orden. El otro igual no es urgente para ese trabajo porque tiene muchos. A lo mejor ahora la orden hay que darla. Oye, lo primero de hoy, vete y quita esas pegatinas. Pero no es necesario. No le falta sancionar, no le falta. Primero habrá que confirmar si según cómo se le haya dado la orden, igual la ha tomado como no será el más urgente de sus trabajos para él. Entonces igual si vas y le dices, oye, esto, el primer trabajo de pumba, ya está, eso es lo que queremos. Ese es el requerimiento. Ya, pero es que el problema es que no sabes cómo ordenar. Ya, estoy dando, por supuesto, muchas cosas, ya. Pero a que no se la diste, vete y hazlo, ahora mismo. Pues efectivamente, así se lo hice. Pues y además me dice que me había avisado que lo hizo. Pues entonces... Para más simple. Entonces tú sabes lo que tienes que hacer a partir de ahí. Que yo me conozco a mis compañeros de corporación, me conozco cómo me va a repercutir las cosas y por eso hago las cosas y me curo en salud. Hombre, faltaría más, Alfonso. Que es normal precisamente hago las cosas para evitar esto. Es normal que yo piense que le has dicho, oye, pues hay que quitar esto, pero hay que corroborarlo con el trabajador, si lo ha hecho, si ha hecho la mitad, si no se ha acordado, si sea. No, pero a partir de ahora estas cosas también a mí me hacen aprender. Voy a hacer las cosas por escrito y aquí cada cofrade que aguante su vela. Quiero dejar constancia un poco pues, del voto, ya que el grupo de H. Bildu no consiente en ampliar y añadir lo que es todo tipo de violencia y no es de violencia esta moción, me la nada de la violencia. Eso es aprovechar que señales pintadas que favorecen algún tipo de violencia o de acoso o demás. Me da igual que sea violencia de género, violencia terrorista, cualquier tipo de violencia. O símbolo o que atente contra la propia ley, como ya la ley está reflejando lo que tenemos que hacer, el voto del Partido Socialista va a ser una abstención, en este caso la moción. Al respecto decir, porque se hace una afirmación y hasta donde yo sé y lo que he visto, en el pueblo no existe ningún otro tipo de pintada con contenido violento, incluso algunas. Normalmente las pintadas que aparecen se borran rápido, sea de lo que sea, el contenido que tenga. Entonces entiendo que es desviar la atención, buscar el tema de la violencia que estamos hablando, como todos tenemos muy claro de que hay que cumplir la ley y de instar al ayuntamiento a cumplir la ley. Ese es el contenido de la moción y nada, si la mantenemos y votemos a favor, ¿no? Terminamos, por favor. Termino, pero es que como si todos estamos de acuerdo y todos somos conscientes de que estamos aquí para cumplir la ley y tenemos que ser los primeros en cumplirla, es que no veo por qué tenemos que aprobar ninguna moción de este tipo. Hay que cumplir la ley, señor alcalde, y punto. Y ya está. ¿Se acabó? A mí no hace falta que me lo digas, yo lo sé. Pues ya está. Con eso basta. Venga, pues si los argumentos están claros, vamos a pasar a votar. Nosotros no vamos a votar porque no merece la pena. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? 4. ¿Cuatro, no? 1, 2, 3, 4. ¿Abstenciones? Yo. 1 y 2. ¿Miguel Ángel? No votamos. ¿Cómo que no votamos? Sí, ha votado bien.
Yo no. Entonces, se vuelve a votar. No considero. Se vuelve a votar. No considero que... Miguel Ángel ha dicho que no vota. Vale, pues pasamos a una segunda votación, ya que se da un empate. Votos a favor de la moción, en segunda votación. 4. Votos en contra. 1, 2, 3, 5. ¿Abstenciones? ¿Miguel Ángel no vota? No. Vale. Abstención es una de Jesús. Ya he votado. Pues no pasa. Sí. ¿Ha cambiado el voto? Yo he cambiado el voto. Cambio de caso. Contra. No, ahora lo pondremos también en Twitter, no te preocupes. Venga, entonces pasamos, si os parece, a... De todas formas, me volvería a insistir que la mayor brevedad posible, a poder ser de manera inmediata, que se retiren. No te preocupes, que voy a hacer una orden por escrito y voy a aportar la moción para que quede claro quién la ha presentado y quién solicita las cosas. La moción no ha sido aprobada, no tienes que aportarla ninguna. No, la aportaré si lo considero oportuno. Entonces pasamos, si os parece, a ruegos y preguntas. ¿Algún ruego? Yo tengo, sí, no sé si los demás... Venga, Alfonso. A ver, ayer me pasó un caso, me llamaron a las 2 de la tarde que había un cursillo organizado por la Federación Navarra de Municipios y Concejos. Ayer mismo a la tarde, creo que era a las 4 y media, me avisan a las 2, claro, porque me entran en cuenta. Entonces, de esos cursos que, por lo visto, según me dicen, la Federación organiza bastantes para concejales, en concreto la era de Hacienda, me hubiera interesado. Entonces, ¿cómo no llega esa información hasta los concejales? Me consta, según me dicen de la Federación, se mandó una carta por correo postal, por correo ordinario a este ayuntamiento. Entonces, aquí está muy bien la representación, aquí pues te reparto como si fuera esto, pero luego esa representación no se traduce en este ayuntamiento para nada. O sea, entonces, yo ayer me tenía que haber enterado de ese curso, me parece. Alfonso. A mí la correspondencia que me llega de Mancomunidad y de la Federación, como hago por ejemplo con Blanqui, que hay una charla, hay unos cursos, hay no sé qué, hago con Miguel Ángel, hago con la concejal responsable de cada una de las áreas cuando llega aquí. Os he mandado os hemos mandado un correo para unas jornadas que hay de movilidad urbana de la Mancomunidad. O sea, todo lo que llega a mis manos que tengo que derivar al concejal responsable lo hago. Otra cosa es que llegue. No me cabe duda de que eso será así, pero yo me tengo que dirigir a ti. Ya, pero también me dirijo yo a ti diciéndote que tienes el ejemplo, por ejemplo en Blanqui y en otros concejales compañeros que se les transmite la información. Si no ha llegado será porque no hay, o sea, si no te ha llegado será porque no, yo no lo he tenido encima, vamos. Información que me llega, información que transmito al concejal responsable, sobre todo cuando hay una convocatoria de una reunión. Yo quería comentar frente al curso que yo estuve, no me he enterado por aquí, pero aparte, si te metes en la página de la Federación, te enteras de los cursos que hay. No obstante, estaban nacidos en enero y el último es el 27 de y entonces para concejales inician, los organizan todos los años. Entonces, a mí me informaron, yo no me enteré por aquí tampoco, porque me llamaron por otro sitio, pero si te metes en la página web de la Federación, te informa de todo, todos los cursos que hay. O sea, te tienes que informar un poco tú, a través de la revista, creo que. Entonces, ¿para qué nos sirve tener representante? Bueno, yo... Es que no sé exactamente qué hace un representante nuestro ahí, es que nunca nos enteramos de nada, no viene aquí nada, este pleno. Es que, es más, yo quería comentar... Yo las comunicaciones que me llegan a mí las derivo enseguida. Yo pienso que no... Ya sabes lo que estoy diciendo. Yo pienso que en este caso, por lo menos en este caso concreto, no... Yo tampoco me había enterado, o sea, que yo sepa aquí no ha llegado ningún esto, porque me lo habrían dicho enseguida, me lo habrían informado. Pero no. A mí me han llamado... Vamos a ver. Ha llegado esta que sí se ha informado y creo que la tenemos todos. Yo entiendo, por cierto, hay que decir quiénes vamos a ir a la de la Mancomunidad para que... Bueno, tenemos que decir si vamos a ir 2, 3, 5 o 8, los que sea. Yo entiendo que a lo que se refiere Alfonso, que Tere, al ser la representante del ayuntamiento en la Federación,
que tengas esa información para si hay un... Pero si ella no la tenía tampoco. ¿No? A mí me avisaron. He dicho que para futuras convocatorias, si hay... Sí, os tenía que haber avisado. Pues os aviso que ahora hay una de urbanismo, arquitectura... Me parece muy bien, es muy interesante además saberlo. Sí, es a las 5, suele ser a las 5 de la tarde en el auditorio de Barañáin. Ya, como tengo los correos electrónicos, yo os mando el día, ¿vale? Perfecto, se lo agradezco. También los correos y acreditar. Ya los tengo los de todo. Yo os mandaré. ¿Alguna cosa más? Sé que es el de Sí, una cosa. Tengo un ruego, esta semana se ha publicado por parte del Gobierno de Navarra una convocatoria de ayudas para la contratación de desempleados. Sí, señor. Que sí, señor. Y luego va en el sentido de que en este pueblo hay muchos trabajos pendientes de que nos han hecho que se podrían hacer, y os rogaría que desde el ayuntamiento, cuanto antes mejor, se sume a dicha convocatoria y proceda a hacer algún tipo de iniciativa para luchar contra el desempleo. Gracias por el ruego, pero ya estamos trabajando en el tema desde hace días. La aparejadora, la técnica municipal, está preparando el proyecto porque hay que presentar una serie de proyectos para determinar qué obras hay que hacer, y el planteamiento es de contratar a 6 personas. Bueno, estamos en ello, pero bueno, en cuanto tengamos la documentación finiquitada lo tramitaremos, pero ya está. Que se recuerde de nuevo a las empresas del polígono industrial que el tráfico pesado no puede pasar hace aquí. Que ya sé que se ha hecho muchas veces, pero sí se puede volver a hacer porque es hay otra vez un pequeño relajo por parte de los transportistas. No, pero son ellos los que nosotros solo nos podemos dirigir a ellos, no a los transportistas. Nosotros nos hemos dirigido a las empresas y a la Policía Foral y Guardia Civil. Sí. Entonces, pues eso, lo haremos otra vez. Primero un ruego. ¿Habéis acabado? Un ruego, nada, ya que hemos hablado un poco de lo del tema de compartir información. Hemos hablado del tema de compartir información y demás, mandándonos correos y demás. Mi propuesta sería valorar y estudiar la creación de una nube, un Dropbox, un Google Drive o lo que sea, pues para que todos estemos, podamos colgar las convocatorias que vayan llegando, documentos de interés que nos puedan parecer, y así cada uno tenga acceso desde su portátil, ordenador, móvil o lo que sea a toda la información. Yo intento transmitir los papeles que considero de interés o convocatorias de cada uno de los concejales, y cuando ya visteis ayer, por ejemplo, tuvimos una reunión con el SAT, intento que la gente participemos lo máximo posible. A todo, pues igual no podemos estar, pero bueno, sí intentaremos que transmitiros lo que buenamente podamos. La documentación del pleno también estaría bien. Es muy fácil de decirlo y muy complicado hacerlo. Luego requiere también un mantenimiento, ¿no? Tiempo y mantenimiento. Tenemos la ley de transparencia también, pues para linkarle el diente, lo de la página web, tenemos lo de los correos, tenemos todas esas cosas ahí que Ione está trabajando en ello, pero bueno, que conlleva mucho trabajo. Intentaremos hacer lo mejor posible. ¿Alguna cosa más? Otro ruego, bueno, esto no sé si sería ruego. Ayer o antes de ayer salió en prensa el tema de la velocidad, recordar a los coches, a los conductores y conductoras el tema de la velocidad en el casco urbano a 30 km por hora. Pues bueno, entiendo que esto lo habéis mandado vosotros. No. Ah. Bueno, a mí también me sorprendió mucho. Era pues eso, reiterar mi agradecimiento porque... No, pero es que yo tengo que ser sincero. Yo por lo menos no he sido. No sé qué habrá sido. Pues es igual, me parece muy importante y muy interesante la noticia, y lo mismo, pues eso, que seguir en esa línea. Que lo fácil habría sido que hubiese dicho que sí, pero no hemos sido nosotros. Bueno, pues, yo por lo menos. Pues a la persona que ha sido, ¿dónde se puso Rosemary? No, bueno, pues felicitar a quien ha sido, al medio de prensa de comunicación que se ha hecho eco de... Pero bueno, sí que incidimos más en los modos de comunicación municipales. Sí que estamos continuamente insistiendo en el tema de los aparcamientos, en el tema de la velocidad, en el tema de la ordenanza de perros, todas esas cosas, y intentamos otra cosa que sirva de algo. Y otra cosa que hacemos es pues, poner limitadores de velocidad, que sabemos que son molestos. ¿Alguna más? ¿Alguna cosa más? Ya.